Hoy estamos en la sala Otto de Grave. Muchísimas gracias a la Orquesta Filarmónica de Bogotá por permitirnos este espacio, sobre todo con su director, David García, quien participa en este capítulo de hoy de Gracias por tu honestidad. Vamos a resolver dos preguntas. La primera pregunta que te hago fue a la que le hice al invitado anterior, Camilo Rojas, y la segunda que te hago para que durante estos minutos de conversación la podamos resolver contigo. La primera pregunta es, ¿qué pesa más, la disciplina o el talento? Bueno, las dos son importantes, pero indudablemente la disciplina es lo fundamental. Pero la pregunta es, ¿la disciplina para qué y cómo? Y ahí es donde se necesita el talento también. Ha habido músicos, por ejemplo, o en cualquier área que uno quiera, pues hay gente siempre muy aplicada, pero también pues se necesita esa otra partecita que es el talento. Ahora, eso es una cosa pues mucho más profunda, porque no se trata solo de tener como un hábito, ser sistemático y ser juicioso, sino también una metodología, y allí ya entra a jugar el talento, que decía el filósofo austriaco Karl Popper, que no es cierto que la práctica haga el maestro, sino que está demostrado en la historia de la ciencia que el conocimiento humano ha mejorado no gracias al surgimiento de una teoría, sino a que el conocimiento se ha desarrollado gracias a quienes refutan la veracidad de esa teoría. Y ese momento de encontrar, digamos, las falencias de una teoría es lo que desarrolla el conocimiento humano. Entonces, no basta con repetir incesantemente un instrumento, un ejercicio, sino la corrección de lo que está pasando es lo que desarrolla esto. Y todo eso es la disciplina. Y todo eso es el talento, porque uno podría devolver la pregunta ¿qué cosa es talento? ¿No? Claro, aquí tendríamos para hablar otras 2 horas de tratar de desarrollar el concepto. Sí. O sea que esta práctica, esta diferenciación entre qué pesa más la diferencia entre disciplina y talento, tiene mucho que ver con el para qué hacemos las cosas. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ok. Camilo, nuestro invitado anterior, nos decía que era 90% disciplina, 10% talento. ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra? Pues si fuera cuantificable eso. Pues algún pensador importante de la humanidad ha dado ese porcentaje. Yo creo que el porcentaje es un poco diferente. El talento es importantísimo. ¿Qué es el talento? El talento es la capacidad, digamos, que puedes tener para hacer algo. Entonces, yo creo que el porcentaje es diferente y hay que darle un poquito más de espacio al talento, ¿no? Sí, porque sería demasiado riguroso ya. O sea, uno que llega con talento y le dicen le falta el 90% de disciplina, de pronto lo sacan corriendo. Sí. No, y de verdad, yo lo siento. Yo, por ejemplo, en la música soy muy consciente cuando estudiaba, ya que me hablas de seamos honestos, yo muy consciente de que yo tenía un talento, digamos, musical, pero no un talento en la ejecución, en la práctica. Ahí tenía un problema siempre que terminó al cabo de los años haciéndome considerar si me interesaba estar toda la vida tratando de resolver esto. Claro, que era más importante ahí también, ¿no? Sí, exacto. Y me interesaban más otras cosas. Me interesaba más era para qué hacer música. Y por eso hago lo que hago hoy en día. Ok, puedo hacerte la segunda pregunta ya para que profundicemos un poco más en el tema. Y es, a partir de lo que hace la Orquesta Filarmónica de Bogotá y tú a la cabeza, en la fecha en que se da esto, tú estás a la cabeza, ¿qué deberíamos todos y todas aprender de la música? Esa es la pregunta. Muy general, suena muy general, pero creo que a partir de la conversación podemos llegar a una conclusión. Vamos a ir conversando, no me tienes que responder ya. Vamos a ir conversando y ya si al final te la vuelvo a hacer para ver si ya tenemos material para que nos des una respuesta, ¿vale? Sí. Entonces, para poder profundizar en eso, tengo una pregunta inicial que tú me decías antes de arrancar el podcast, que ¿para qué la música, no? Entonces te quiero hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados desde la música, que es la definición de la música. Pero en este caso quisiera que me dieras una definición desde tu carácter como director de la Orquesta Filarmónica en todo este proceso del sistema de orquestas. Sí. ¿Cómo definirías música desde ese componente social y comunitario que tiene el carácter misional de la orquesta? Sí, bueno, a mí me gusta ubicar, digamos, lo que hacemos nosotros en el tiempo y en el lugar donde nos encontramos. Nos encontramos en Bogotá, en Colombia, y en el tiempo nos encontramos en una sociedad que está tratando de superar
7 décadas de guerras y de mucha violencia que aún persisten. Entonces yo ubico la gestión cultural también como tratar de aportar algo para cambiar esa situación. Yo pienso siempre en un muy buen concierto que tiene que tener alta calidad en la programación de todas las agrupaciones que tenemos y los programas de formación y todo eso, pero entendido esto en un diálogo con la sociedad, con lo que está pasando, ¿no? Entonces yo, digamos, ahí es donde encuentro además el mayor atractivo de todo el trabajo que hace a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, diría yo, única, sin exagerarlo, en el mundo, por ser una orquesta que tiene esa relación con su país de esa manera y que puede contribuir, que efectivamente lo hace. Hablábamos que desde la música es un constante conversar. La Filarmónica es como un facilitador de esos diálogos con la comunidad, por ejemplo. Sí. Y desde el punto de vista de la situación sociopolítica del país, pues es Sí. un facilitador. Sí, yo creo, y algo importante de señalar es que ese es el ADN de la Filarmónica de Bogotá, no en el periodo en el que yo estoy, sino desde que nació. La Filarmónica de Bogotá, debemos recordar que en el año 67 es producto de una generación de jóvenes. Mi papá fue líder en ese proceso, pero una serie de músicos que ya no podían tocar en la única orquesta profesional que había en ese momento, que era la Sinfónica Nacional, y entonces ellos surgen, digámoslo así, como una buena disidencia, una disidencia que crea una orquesta que fue convirtiéndose en la más importante. Pero voy a dar un ejemplo de qué significa el diálogo de la Filarmónica con nuestra sociedad. Cuando se dieron las protestas del año del 2021, 2022, en medio de la protesta mandaban diferentes versiones sobre el himno nacional. Eso me llamó mucho la atención y entonces cambiaban la música o cambiaban la letra. Entonces aquí tuvimos una discusión supremamente interesante con el entonces secretario de Cultura, Nicolás Montero, sobre cuál era el lugar nuestro dentro de eso. Entonces también sucedía paralelamente que algunos grupos o quitaron algunas estatuas propias del imaginario de la colonia española, etcétera. Entonces la pregunta era cuál es el papel de la cultura ahí, y llegamos, diríamos, a un acuerdo que no es ni criticar ni aprobar, sino documentar lo que está pasando. Entonces yo desde la música hicimos un llamado a los diferentes, digamos, grupos que estaban produciendo esto, y lo hicimos en público planteando, bueno, están ustedes creando diferentes versiones del himno nacional, le cambian la letra, le cambian la música, manden más versiones, y también queremos entender por qué usted cree que el himno nacional debería cambiar. Eso fue un diálogo supremamente interesante porque en algunos casos cambiaban la música y empezábamos a ver constancias donde la gente no siente que una marcha militar identifique a la nación colombiana y a sus diferentes etnias y multiplicidad cultural que existe en Colombia. Otros que le apuntaban más a la letra, a cambiar la letra. Eso era un poco más obvio. Recordando lo que le sucedió a García Márquez cuando redactó la Constitución colombiana en el 91, existe eso documentado, que él propuso cambiar el himno nacional, su letra no representaba con una nueva constitución a la nación colombiana, y le dijeron, mire, haga lo que quiera con la constitución, pero con el himno nacional no se le ocurra meterse. Claro. Eso era muy interesante, que ni siquiera a García Márquez se le permitiera esto, entonces mucho menos nosotros. Entonces decidimos no meternos con la discusión de la letra, pero lo que sí hicimos fue meternos en la discusión musical. Yo hablé con el gran compositor colombiano Victoriano Valencia y le planteé pues toda la temática. Llegamos a la conclusión de que no se tocaba la letra, pero a coger los argumentos musicales de diferentes lugares del país y de diferentes sectores sociales, y entonces él hizo una composición que toma el tema del himno nacional, del tan, taratán, tan, 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 lo toma y lo está recordando constantemente en su composición. Ese es como el hilo conductor, pero con instrumentos típicos de cada región. Entonces pasamos por Boyacá, por los llanos orientales, por la Orinoquía, por la Guajira, tratando de representar por lo menos 7 regiones culturales importantes de Colombia, que contienen lo afro, lo indígena, lo campesino, lo rural también.
¿no? Ahí hay rap y todo esto. Ese es un ejemplo Sí. de lo que nosotros hacemos como diálogo. Por supuesto, algunas voces dijeron, ¿ustedes van a cambiar el himno nacional? Y dijimos, no. Y además lo llamamos variaciones sobre un tema del himno nacional, ¿no? Sin tratar de meternos, no tenemos la autoridad para cambiar el himno de Colombia. Eso es una discusión que tienen que dar las generaciones si quieren cambiar el texto alguna vez o no, y la música. Eso me lleva a un siguiente punto y es, en el año 67 nace la orquesta como una orquesta. Hoy en día es un sistema de orquestas. Y lo que tú me estás contando como ejemplo me da para pensar si ese sistema de orquestas está diseñado para el quehacer cultural y musical. Ustedes se vuelven como una especie de escucha activa de la comunidad para saber cómo reaccionar a lo que está sucediendo. ¿Es algo así la intención del sistema de orquestas? ¿Un constante escuchar, por ejemplo? En parte, pero también pretendemos que se haga música. Ahí lo que pasa es que, pues me devuelvo a algo que habías comentado antes sobre la música. La música en sí, resulta ser un instrumento muy eficaz para dialogar consigo mismo en colectivo. Entonces no es solo escuchar, sino también producir música, ser escuchado a partir de la experiencia de un ser humano, no importa el nivel en que lo haga de excelencia. La música es un vehículo muy, muy propicio y muy eficaz para expresar uno sus sentimientos. Uno necesita como ser humano tener un canal de expresión. Uh-huh. Y la música es como la olla pitadora de los frijoles del mediodía que le permiten a uno pues sacar muchas cosas que tiene adentro, buenas, malas, rabias, frustraciones, etcétera. Y cuando lo haces, además, no solo para ti en el placer de una habitación, sino también en colectivo, pues se vuelve algo mucho más interesante. Entonces, muchos de los niños, 30,000 niños que estudian con la Filarmónica hoy en día música a través de nuestro sistema, tienen que interactuar haciendo música donde hay un ejercicio de vivir en colectivo, que eso es otro ejercicio importantísimo, que quizás para mí es como lo más importante que aprende uno en el colegio, más allá de lo que le pueda enseñar el colegio, es como, bueno, vivir en sociedad. Vivir en sociedad, claro. Vivir en sociedad, hacer música en colectivo es muy importante. Para eso existe mucho todo nuestro sistema, entender qué significa existir en un colectivo, que uno comprenda como le toca la dura lección de aprender en la vida, que uno no es un solista en el mundo, sino que uno vive en una orquesta y que ahí uno tiene un papel. Es un papel, el que sea. Puede ser el de tocar un tambor o puede ser el de tocar el instrumento más notorio. Cada uno tiene un rol allí, pero ninguno existe sin los demás. Uh-huh. Y para que eso funcione bien, hay que trabajar en colectivo. No hay otra manera. Mira, lo digo yo, pues de vivir tanto tiempo en las orquestas, y eso lo puede decir cualquier músico. Por fuera de la música hay montones de conflictos, discusiones, antipatías, etcétera, etcétera. Pero cuando están haciendo música, todos estamos alineados. Entran en otro papel, ¿no? Uh-huh. Y cuando no están alineados, pues la música sale mal, ¿no? Pero eso es como como la encuesta más dura para los músicos, es el momento del concierto, ¿no? Esta labor de convocar 30,000 niños para que se formen en música, desde el punto de vista estratégico y de visión estratégica, ¿qué implica para ti y para todo el equipo de la Filarmónica? Muy importante. Mira, esto partió en el 2013. Yo estuve en esa época también como director de la orquesta. Hubo la oportunidad de volver a introducir las artes dentro de los colegios. Y entonces ahí entramos con mucha fuerza con la Filarmónica, y el propósito inicial era volver a aportarle a los niños y a las niñas la posibilidad de tener una formación integral. Solamente eso, sin apuntar a que de ellos salgan necesariamente músicos. En ese propósito ya han pasado en 11 años de existencia de ese programa. Cada año más o menos 30,000 están estudiando música. Eso indudablemente sí le ha aportado a la formación integral de estos niños. Pero otro propósito, digamos, estratégico era, digamos, tratar de, lo diría en estos términos, como aportarle un poquito de belleza, no solo a la vida de cada niño, sino también a esta sociedad. Nosotros estamos todo el tiempo inmersos
y acosados por una cantidad como de noticias negativas, muy crudas, todas ciertas, pero como si existiera desde hace mucho tiempo, sobre todo en muchas redes sociales, como como una enfermedad crónica de que lo único que tenemos para hacer es como a ver cómo yo te critico y te destruyo de cualquier manera, ¿no? Y la cara de las artes en general, pero de la música es otra, ¿no? Aporta belleza, no solamente por la música en sí misma, sino también por el hecho de que la sociedad vea que hay todos esos niños que están haciendo ese trabajo y que eso funciona muy bien. Y la filarmónica viene, digamos, si uno lo quiere ver así, desde hace mucho tiempo como produciendo, y es una intención nuestra, producir otra cara de nuestro país, de nuestra ciudad. Esa cara que existe también, pero que se invisibiliza a través de todo esto que sucede, de toda esa polución de noticias negativas, lo que nos demuestra todo el tiempo que la gente también quiere vivir de otra manera y no estar peleando todo el tiempo, ¿no? Y en esta situación de encrispamiento en el que vivimos de hace décadas. Entonces, yo creo que estratégicamente nosotros, para concluir la pregunta, es que nosotros sí le apostamos a contribuir a transformar el imaginario de lo que es el país, de lo que es la ciudad, y que no todo lo que está pasando es malo, que hay otras cosas buenas en medio de eso, sin negar lo malo, porque eso sería un crimen o un delito, negar lo malo que existe. Cada ciudad, en Colombia conozco varias ciudades que tienen su orquesta filarmónica o sinfónica, ¿no? Está la Filarmónica de Bogotá, está la Filarmónica de Medellín, la Filarmónica de Cali. Hace poco Armenia estaba, o el Quindío estaba feliz porque pudo también crear su propia orquesta. ¿Por qué es importante para una ciudad tener una orquesta filarmónica? Eso es interesante porque la música clásica, o mal llamada clásica, diría yo, es parte de una herencia cultural de la humanidad construida durante siglos. Entonces no es porque la música clásica sea más importante que otras, debe convivir con las otras. La música clásica es simplemente la posibilidad de leer Don Quijote y la posibilidad de leer Shakespeare o el teatro griego, pues que son momentos muy importantes del arte. Y entonces que en una ciudad la gente pueda oír la quinta de Beethoven, la novena sinfonía de Bruckner, la novena sinfonía de Beethoven, todas esas grandes obras de la humanidad, pues es ciertamente muy importante, y por eso creo yo que deben existir esas orquestas en todas las grandes ciudades, y ojalá existieran en todas las ciudades, ¿no? Así como debe existir el teatro experimental, pero muy importante que también exista una compañía de teatro como la existe en Bogotá con el Teatro Libre, que hace el teatro clásico, y ahí podemos ver Shakespeare, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo perdernos de Shakespeare o de esos grandes autores? Entonces, ¿cómo perdernos de los grandes compositores? Por eso las ciudades son las que terminan teniendo una orquesta. Y bueno, afortunadamente Bogotá tiene su orquesta, financia las actividades de la orquesta en su 100%, y si no fuera así no existiría. Hay un tema con el concepto de filarmónica, y es que cuando uno habla de orquesta filarmónica se refiere a música clásica. Entonces, Haydn, Beethoven, todo eso, pero no necesariamente es lo mismo. Entonces, ¿qué viene siendo el contexto filarmónico, la palabra filarmonía en este punto? ¿De qué se trata? Con base en entender este sistema de orquestas y por qué la comunidad sí se puede beneficiar desde lo emocional, no solamente de lo estratégico, de una orquesta filarmónica. Fíjate, ahí en la misma palabra nos ayuda, porque en griego, pues filarmonía viene del amigo, el amigo de la armonía. E indudablemente cuando se oye orquesta filarmónica suena que todo fuera clásico. Gran parte de la programación de la filarmónica es clásica, yo diría un 80%, pero también hay una gran parte del repertorio que hace la orquesta que está, digamos, muy relacionado con la música de Colombia, de América Latina o de otros lugares del mundo. De hecho, la Filarmónica se ganó un premio Grammy en el 2008 por la interpretación de autores colombianos en versión de orquesta filarmónica. No nos lo dieron por Mozart o por Beethoven, sino por eso. Existen ladrillos sinfónicos de los que hablaba García Márquez, ¿no? Así como existe maravillosa música súper
virtuosa y bellísima en lo popular y en las músicas tradicionales. Entonces, al final terminaría uno con la pregunta, ¿le aporta la música algo a una sociedad? Claro que sí se lo aporta. Y eso lo puede hacer muy bien una orquesta como la Filarmónica de Bogotá, donde hay músicos que son muy bien formados, excelentes como músicos. Diría yo que allí se reúnen lo más granado de la música en Colombia, en la Filarmónica de Bogotá. Por eso nosotros, finalizo diciendo eso, todo el tiempo estamos haciendo conciertos y cuando podemos lo hacemos con música popular. Por ejemplo, esta semana pasada el concierto era Strauss y Mozart, pero la semana anterior era música colombiana. Uh-huh. De compositores, muchos de ellos no conocidos. Entonces, sí que a través de todas nuestras orquestas estamos haciendo eso constantemente. Incluso existen 2 orquestas que hacen música colombiana todo el tiempo. Y sí, yo creo que ahí la gente se divierte en los conciertos y todo eso se convierte como en una forma de vida para los niños que están estudiando música con la Filarmónica. Cuando uno ve el ranking de orquestas, ¿no?, que dicen cuál es la mejor orquesta que hay, me hace recordar una frase del pianista Arthur Rubinstein, que alguna vez le preguntaron que si él era el mejor pianista que existía en ese momento. Y él dijo, no, es absurdo que me pongan a compararme si soy mejor o peor, porque pues en el arte no hay nada mejor ni peor, sino simplemente el arte es y cada quien con su aporte. Sin embargo, pues hay que darle valor a cada una de las circunstancias. Entonces, cuando uno ve el ranking de las orquestas, uno ve que la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Berlín lideran ese ranking. Sí. No sé cómo lo miden, no tengo ni idea cuál es el impacto que miden y tal, pero hay una cosa que tú dijiste acerca de la unicidad que tiene la orquesta con este tema de acercarse a la comunidad y de generar esos espacios de diálogo. ¿Qué podrían aprenderle orquestas como la de Berlín o la de Viena a la Filarmónica de Bogotá? Sí, yo creo que es buena tu pregunta porque requiere como un enfoque, digamos, repito, depende de en qué lugar existe una orquesta. Entonces creo yo que la Filarmónica de Berlín, especialmente esa, ha dado respuesta a algo muy importante que es lo siguiente. Hasta los años 90 por ahí se entendía en la mayor parte del mundo que una orquesta existía para hacer conciertos en un auditorio o a veces al aire libre, etc. Y llegó Simon Rattle como director titular de esa orquesta y dijo, un momentico, vamos a hacer conciertos para la gente y como a meternos más en la sociedad. Y entonces se iban en grupos de 3, de 4 y empezaron a hacer conciertos por diferentes lugares, desde un balcón, desde cualquier sitio. Entonces empezó a difundir desde la Filarmónica de Berlín más música dentro de la sociedad alemana a través de obras hechas para pequeñas agrupaciones. Eso era la necesidad que tenían ellos en ese momento, de relacionar más de esa manera a la Filarmónica de Berlín. La Filarmónica de Viena ha encontrado otro camino muy exitoso también y ha dado respuesta a eso, y es que se inventaron desde más o menos los años 50, 40, se inventaron el famoso concierto de Nuevo Año de la Filarmónica de Viena. Entonces ellos han dado respuesta a otro problema que ellos tenían, muy importante, que la Filarmónica de Viena toque en Viena, en su teatro, que es la llamada Musikverein, que queda en el centro de Viena, pero quieren llegar a más público, querían llegar a más público, y tienen hoy en día uno de los conciertos más masivos que hay en el mundo, con cifras que se parecen a cualquier concierto de rock del mundo, y ellos dieron respuesta a eso. Y a través de la tecnología llegan a montones de personas. Yo no sabría cuántos millones de personas escuchan eso en el mundo. Esa era la tarea que ellos tenían para resolver, y lo están haciendo. La tarea nuestra en Bogotá es muy única. Entonces yo diría que a ellos les serviría ver a la Filarmónica de Bogotá hoy en día en cómo nosotros hemos integrado el quehacer de una orquesta que empieza a reproducir otras orquestas. Entonces nosotros tenemos ya en todo el sistema tenemos 1094 agrupaciones sinfónicas, si contamos la principal, las orquestas juveniles y lo que tenemos en los colegios. Ahí hay orquestas, hay bandas de viento, hay coros. Entonces
podrían, diría yo, aprender a tratar de integrar eso, porque hoy en día es imposible entender a una orquesta sin que las orquestas produzcan sus propios semilleros musicales. Ahora, no es que la Filarmónica de Viena no lo haga. Claro. Digamos, allá en los colegios el sistema funciona de otra manera. No es la Filarmónica de Viena la que produce eso, sino que son los colegios. Toda la gente estudia música, después llegan los más talentosos o quienes quieran tengan esa vocación a estudiar en las llamadas escuelas de música. De ahí pasan al conservatorio, que ya es una minoría, y los que logren pasar todos esos filtros, algunos llegarán algún día a ser miembros de la Filarmónica de Viena, que son 100 músicos en concierto. Entonces es como un sistema que va desde muchísima gente que estudia a producir un par de talentos al final de todo el proceso. ¿Y ellos reciben ese talento ya preparado o están también durante todo el proceso desde la infancia de los ellos lo reciben músicos? Ya preparado. Lo que sucede es que funciona de esta manera. Ya cuando entran al conservatorio, entonces yo estudiaba con tal profesor que es profesor de la Filarmónica de Viena y él enseña en el conservatorio. Yo estudio con él y si yo soy destacado, pues él termina metiéndome en todo el proceso de cómo toca la Filarmónica de Viena, porque ellos tienen una manera de tocar, una manera de producir el sonido. Entonces esos llegan allí. De esa manera funciona ya. Nosotros aquí lo estamos haciendo de otra manera. Nosotros somos dueños del proceso, digamos así, desde el inicio. Y en algún momento esos niños de los colegios ya se han comenzado a vincular a nuestras orquestas. Ya tenemos un músico. Después de 11 años tenemos uno que hace parte de la fila de percusión, que entró en las orquestas juveniles en el año 2013 y ahora hace parte de la orquesta grande. Pero pues la pretensión es que quienes hayan hecho todo el proceso pues puedan formar parte de esas orquestas. Estamos en eso, pero todos estos son procesos que tardan años. Muchos años, claro. Muchos años, sí. Por ejemplo eso, ¿no? Ya. Bueno, un músico la logramos, pero hay más, digamos, de nuestras orquestas juveniles ya han salido músicos que no fueron formados dentro de nuestro sistema, pero sí entraron en el momento de las orquestas juveniles y algunos están, por ejemplo, hay un muchacho que es parte de la fila de cornos, que se llama David Coral, de la orquesta de Leipzig o de Dresden, no me acuerdo, en Alemania, y es músico invitado a la Filarmónica de Berlín. Allá hay otros en Suiza, otros en Viena, y así poco a poco, digamos, nuestro sistema está permitiendo que los muchachos se formen y terminen siendo parte o continuando su formación en la... ¿Y los muchachos llegan a compartir escenario en algún momento con la orquesta profesional, la grande? Sí, eso, muy jovencitos. Eso lo empezamos a hacer desde el inicio. Cuando comenzó nuestro sistema y creamos la Orquesta Filarmónica Juvenil, a los pocos meses empezamos a hacer conciertos donde los músicos de la orquesta grande, llamamos así la principal, invitaban a los muchachos. Quizá el primer concierto, si no me falla la memoria, fue quizás la segunda sinfonía o la primera sinfonía de Mahler en el Auditorio León de Greiff, con 150 músicos y ya incluía a los jóvenes. Y desde entonces se integran semanalmente. ¿Y hay un aprendizaje mutuo ahí? ¿O los jóvenes son los que salen más beneficiados? Yo diría que los músicos jóvenes son los que más salen beneficiados, pero a los músicos de la orquesta principal, quienes son conscientes de la importancia de que existan esas agrupaciones, ¿por qué razón? Porque muchos de esos jóvenes son sus alumnos. Entonces ellos son orgullosos de que sus alumnos estén tocando en esas orquestas. A esos, digamos, también les llama la atención que muchos de esos músicos, algunos de ellos tocan quizás mejor que algunos de la orquesta principal. Eso es una verdad, digamos, si uno tiene que hablar de honestidades, y es natural. ¿Por qué? Porque la Filarmónica tiene músicos que entraron, digamos, hace 35 años, donde el nivel de exigencia era diferente al de ahora y el nivel de competencia es diferente. Entonces, Colombia realmente se ha ido especializando, mejorando y todo esto. Entonces, hoy en día hay músicos muy buenos y yo creo que recuerdo, y voy a contar una anécdota que yo la conté alguna vez y se la he contado a los músicos de la orquesta principal. Alguna vez hubo una asamblea
de la orquesta y algunos preocupados dijeron, oiga, pero bueno, y David con esas orquestas, era en el 2013, ¿qué está haciendo? ¿Será que está creando orquestas para acabarnos a nosotros? ¿Existe ese peligro? Le preguntaron al presidente del sindicato de la época y el presidente del sindicato dijo, sí. Claro que sí. Y lo único que tenemos para nosotros enfrentar esa situación es tocar cada vez mejor. No hay otra opción. Ahí está la competencia. Claro. Entonces, es interesante. Sí, hay un aprendizaje mutuo. Ahora, muy bonito es que, repito, varios de ellos son maestros de los músicos que están pasando por esas orquestas. Y además, otra cosa, que eso tiene que ver con las demás orquestas del país, es que si uno observa, los músicos que están saliendo de las orquestas juveniles de Bogotá, de la Filarmónica y del coro y la banda de vientos, son los que están integrando a las orquestas de Cali, de Medellín, de la Orquesta de AFIT de Medellín, de Caldas, de la Sinfónica Nacional, la Filarmónica. Cuando abren plazas para músicos profesionales en esa orquesta, los que están entrando mayormente son los de la Orquesta Filarmónica. Entonces, eso es un proceso muy bonito. Claro, ¿no? Ahí se ve un resultado tangible. Estamos tratando de resolver la pregunta de qué deberíamos aprender todos y todas de la música. Pero antes de ya hacerte esa pregunta para el cierre, te quiero preguntar, el mundo corporativo es un mundo que es aparentemente muy frío, muy enfocado en este mundo capitalista, en obtener dinero, resultados. ¿Qué debería aprender el mundo corporativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá? Dos cosas, diría yo. No, digamos, el valor no puede ser el éxito económico. Hay que relativizar qué significa tener éxito. Realmente en los valores del mundo capitalista, y yo añadiría en el mundo socialista, pues lo que se le pide al ser humano implícitamente es, para que tú seas respetado tienes que tener dinero, tienes que ser reconocido socialmente y tener fama. Y eso es igual a la felicidad, ¿no? Y yo creo que nosotros sí podemos enseñar otra cosa, y es que uno puede, digamos, sin ser el más famoso y sin ser rico, puede hacer de su trabajo el instrumento para ser feliz, obviamente con las condiciones mínimas dignas para poderlo ejercer. Yo creo que eso, por ejemplo, puede enseñar el mundo de la música y la Filarmónica de Bogotá. Repito, a mí me han invitado en 2 ocasiones del mundo corporativo capitalista, como dices tú, y con los valores que eso implica, a contar por qué funciona bien la Filarmónica de Bogotá. ¿Por qué la Filarmónica es una de las mejores orquestas de América Latina? ¿Cómo llegó a ser una empresa próspera en el sentido de que sus trabajadores tienen buenas reivindicaciones, condiciones dignas de trabajo, etcétera, etcétera? Y entonces es muy interesante porque les muestra a uno como 2 aspectos. Uno, que me parece a mí muy importante, es tener un colectivo que sea consciente de su valor como colectivo, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la importantísima labor de un sindicato. Eso es muy importante. Entonces, en el mundo del capitalismo, por ejemplo, los sindicatos no son bien entendidos, son entendidos como el enemigo. Por supuesto, existe el capitalismo salvaje. A ese capitalismo salvaje es al que nosotros tenemos que enseñarles también que el ser humano lo que necesita vivir es no la felicidad del consumo, sino la felicidad de poder vivir en un trabajo que sea digno, pero también que le guste a uno hacer lo que hace. Ya mis 2 últimas preguntas y cerramos. Una de las intenciones que yo tengo con este concepto de la musiconomía es que el corporativo tenga una visión de la música desde su funcionalidad que ayuda a resolver problemas. Yo sueño con que el corporativo contrate músicos para que le ayude a resolver problemas corporativos, independiente si es el socialdemócrata o el capitalista salvaje. Si a ti te llamara el corporativo a pedirte desde la música a algunos de tus músicos o músicos de la orquesta, para ayudarles a resolver algunos problemas por allá, ¿qué tipo de problemas sí o sí les va a resolver un músico? ¿Qué otra profesión no les va a ayudar a resolver? Indudablemente, músicos que pudieran ayudar a que los trabajadores de ese mundo corporativo se den un espacio de vivir la música. De escuchar la música y que le enseñen a ver, mire, escuche, ¿por qué es importante la 9ª Sinfonía de Beethoven? ¿Por qué? El texto, ¿de dónde viene? ¿En qué momento surgió? En medio de la Revolución Francesa. Pero además de esto, ¿por qué esa música es importante? Escuche este pasaje
por qué a la gente le gusta tanto el cuarto movimiento, etcétera, enseñarles apreciación musical. Y ese simple hecho le resuelve a uno muchas cosas en la vida. Si uno aprende a escuchar música atentamente, probablemente pueda aprender a escuchar otras cosas. Y creo que ahí entre otras variables, quienes más deberían aprender son los líderes. Correcto. Aprender a escuchar debajo ese sistema piramidal que ya está en muchos casos ha entrado como en crisis. No siempre, pero sí. Y fíjate que también en la música, perdona el paréntesis, pero ya hay orquestas en el mundo que tocan sin director. Uh-huh. Y eso implica un nivel de escucha absoluto. Hacia allá debería ir la humanidad y eso puede enseñar a un músico. A escuchar. Sí. Voy a hacer ya la última pregunta para el cierre, que es la pregunta con la que iniciamos esta conversación, la segunda pregunta que te hice en el capítulo. Y es, ¿qué deberíamos todos y todas aprender de la música? A fortalecer nuestra sensibilidad, la capacidad de empatía. Escuchaba hace unos días una conferencia muy interesante de uno de los gurús de la inteligencia artificial que hablaba de la educación en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces terminaba diciendo que indudablemente la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimas labores que hacemos hoy en el mundo. Van a desaparecer cientos de empleos. ¿Cuáles no van a desaparecer? Aquellos donde uno es creativo, donde tiene capacidad de comunicación en colectivo y donde es empático. Esas tres cosas no las puede ejercer la inteligencia artificial. Y termina concluyendo, eso es a lo que se dedicarán los profesores en el futuro. Lo demás lo pueden hacer las máquinas. Uh-huh. Volviendo a tu pregunta, ¿qué puede uno hacer con la música? Eso. ¿Qué puede uno aprender de la música? Es la creatividad. Eso no te lo va a reemplazar nadie, ni la inteligencia artificial, uh-huh. La empatía y la capacidad de vivir en colectivo. Bueno, David, pues algo más que quieras contarnos con la suficiente honestidad para este capítulo, después de esta conversación en la que me encanta llegar a estas conclusiones. Casi todos nuestros invitados llegamos a una conclusión del poder de la música, desde la empatía, la reciprocidad, el trabajo colectivo y el cuidado extremo por el otro. ¿Algo más que quieras contarnos acerca de este tema? Yo querría, para aportar a las preguntas que has hecho, y sobre todo esta última final, que uno se quisiera imaginar el mundo sin la música, realmente cerrar los ojos y pensar que la música no existe, ¿cómo sería el mundo? Y con eso no lo quiero llevar yo pues a elevar la música a un nivel, digamos, como para decir que no puede existir la humanidad sin la música, sino para pensar lo importante que ha sido la música durante toda la humanidad. Decía Borges que la música es el arte más abstracto, porque finalmente en el teatro está sujeto a un texto, la pintura puede ser también realista, la literatura también, todas las artes, pero la música todo pasa por el oído y ese es un mundo supremamente interesante que aún no terminamos de entender, a tal punto que cuando escuchamos una melodía, una canción, nos puede evocar emociones de las cuales no somos conscientes, ¿no? Hay que hacer el ejercicio de qué es el universo sin la música. Quizás es de las grandes cosas que le hemos aportado al universo como humanidad. Sí. Y gracias por eso, ¿no? Porque sí, pero estaría bueno acercarnos. Yo insisto mucho en acercarse al contexto corporativo con estos formatos de las orquestas y poderles enseñar un poco de qué va este tema de ser recíproco, empático y de escuchar bien, ¿no? Sobre todo esos líderes que hablábamos, sí, que desde la verticalidad pareciera que no es con ellos. Sí. Entonces busquemos un espacio para ver cuándo podemos acercar ese corporativo a estos momentos filarmónicos en donde hagamos un mundo más sensible, más humano, más apacible, ¿no? Sí, de acuerdo. No, pues me encantaría poder que podamos dialogar y que los músicos puedan también aportar a eso. Tienen mucho que aportar y también que aprender. Bueno, David, muchísimas gracias. No, a ti. Espero que te hayas divertido en esta conversación. Sí, no, fue muy abierta y dije muchas cosas que de pronto sean políticamente incorrectas. De eso se trata. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, gracias.